dando clases porque bueno, mi trabajo es ese, entonces tengo que dar clases y demás, es un tema. ¿En qué momento no haces nada? Te Eh, relajas un poco. cuando uno duerme. Bueno, parece que ya estamos en vivo. Así parece, Ahí ¿no? me está marcando mi compañero. Bueno, estamos en vivo con Damián Berseñasi, con mi compañera Laura también, para charlar, para debatir, para reflexionar un poco sobre el día de hoy, que es el Día de la Salud Ambiental. Me parece un día importante para que podamos repensar un montón de cosas. Y bueno, voy a presentar un poco a nuestro invitado el día de hoy. Damián Berseñasi es médico, vive en Rosario, además es docente universitario y está a cargo del ciclo final de la carrera de Ciencias Médicas de la ciudad de Rosario. Lo que se lleva adelante desde allí son los conocidos campamentos sanitarios, que bueno, lo que hacen es estudiar, es analizar un poco los efectos nocivos que tiene el glifosato, que tiene el modelo de producción de monocultivo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, aquí en la provincia de Santa Fe, y a partir de todos los datos que se han recolectado, han servido como prueba para juzgar a Monsanto en la Corte Internacional de La Haya en el año 2017 como culpable de ecocidio. Bueno, Damián Berseñasi estuvo presente allí, estuvo exponiendo, así que la verdad tenemos un invitado de lujo aquí en nuestra casa de Unidad Ciudadana. Bueno, muchas gracias, Damián, muchas gracias por poder tomarte un tiempo y conversar con nosotros. Y bueno, le paso la palabra a mi compañera para comenzar el cuestionario y empezar a charlar un poco. Bueno, Damián, muchas gracias. Y bueno, en relación a la presentación que hizo Pablo recién, lo que quería preguntarte era, bueno, ¿cómo había sido tu experiencia personal en esto de poder exponer ante el Tribunal de la Haya, ante la ONU, todo lo que genera la multinacional Monsanto en cuanto a la salud y el ecosistema? Y bueno, que nos expliques un poco cuáles son los perjuicios, digamos, sanitarios, y económicos y sociales que genera este modelo de monocultivo que impulsan las corporaciones y que vos hablás también de una violación de los derechos humanos. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por la invitación a esta ronda. La verdad que para mí es un placer y un honor muy grande poder charlar con jóvenes que se comprometen con la militancia por la construcción de una sociedad saludable, una sociedad en donde todos tengamos el mismo derecho, podamos ejercer el mismo derecho a vivir digna y saludablemente. Así que para mí es un placer poder llevar adelante este encuentro de hoy. Una sola aclaración, yo ya no estoy más a cargo de la práctica final de la carrera de medicina en Rosario, ya hubo cambio de autoridades y bueno, nos corrieron de ese lugar, pero sí nos quedaron estos 10 años de campamentos sanitarios y de evaluación final de una práctica que fue el resultado de un dispositivo que inventamos nosotros y creamos con el colectivo al cual yo pertenezco dentro de la facultad, que tenemos nuestro espacio de pertenencia en lo que es el Instituto de Salud Socioambiental, y desde allí fuimos nutriéndonos y nutriendo a otros espacios de la carrera, como en algún momento fue la práctica final hasta diciembre del año pasado. Dicho esto, la verdad que lo del Tribunal Internacional Monsanto fue una experiencia, una de esas vivencias que te conmocionan, ¿no? Y te movilizan todas las fibras que te constituyen. Nosotros llegamos a ser convocados como testigos en el Tribunal Internacional Monsanto. Fue un tribunal popular que se organizó, más de 250 organizaciones sociales de todo el planeta se unieron para darle forma a ese tribunal. Se hizo en La Haya, al lado de la Corte Penal Internacional, y con un tribunal, con jueces que en realidad, a diferencia de otros tribunales populares que tienen como jueces a figuras destacadas de distintos campos, en este caso eran 5 jueces que vienen del campo del derecho. La presidenta del tribunal había sido presidenta de la Corte Suprema de su país, en Bélgica. Había jueces de reconocimiento internacional de 5 países, y una de ellas era Argentina, que es la doctora Leonora Lam, que es directora del área de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Y
la verdad que para nosotros ser convocados como testigos de este tribunal fue toda una sorpresa, nunca lo imaginamos. Tampoco imaginamos que lo que estábamos haciendo acá, cuando lo empezamos a hacer en el año 2010, nunca imaginamos que iba a tener el impacto que tuvo. Y lo cierto es que llegamos a ese tribunal porque se fue difundiendo que en esta zona del mundo y en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario había un grupo que había empezado a lograr que la evaluación final de los estudiantes de medicina fuese no en un aula con un bolillero o con un multiple choice, sino que fuese en los territorios, en contextos con las comunidades y que permitiesen, digamos, no reproducir la lógica de vamos a enseñar a la gente cómo tiene que vivir porque somos los universitarios, sino que fuese un vamos a vincularnos con las comunidades a ver cuáles son las necesidades que tienen las comunidades y qué es lo que la universidad puede aportar para intentar mejorar o construir o contribuir a las resistencias de los pueblos. En ese sentido, el campamento sanitario, que es el dispositivo que inventamos nosotros y que creamos para hacer estas evaluaciones finales, nos permitió recorrer 40 localidades, 40 ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, donde entrevistamos casa por casa a más de 140.000 personas, que es más o menos el 65% del total de las personas que viven en esas localidades. La mayoría de esas localidades eran de menos de 10.000 habitantes, muy pocas fueron ciudades, 3 o 4 fueron ciudades nada más de las 40, el resto eran comunas, eran pueblos, y en esa recorrida nosotros pudimos identificar, como parte del trabajo de evaluación de nuestros estudiantes y de construcción del perfil epidemiológico, o sea, de ver cuáles eran los problemas de salud que tenían las vecinas y los vecinos de esos pueblos, que había habido un cambio, se había producido un cambio en la forma de enfermar y de morir de la gente en los últimos años, que tenía como referencia histórica, como hito temporal, la instalación o el cambio del modelo de producción en nuestro país, de un modelo de producción de alimentos a un modelo de producción de commodities transgénicos dependientes o adictos a agrotóxicos. Que eso ocurrió en el año 96, a partir de febrero del 96, a partir del decreto que se firmó desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en ese momento a cargo de Felipe Solá, la Secretaría, se autoriza por primera vez en el mundo fuera de Estados Unidos el uso de transgénicos en territorios a campo abierto, transgénicos que habían sido preparados, creados, producidos, fabricados y vendidos para poder garantizar el mayor y la mejor venta y mayor uso de agrotóxicos herbicidas a base de glifosato, porque esa era la transgénesis que se había producido en el evento de soja RR, que fue el primer evento transgénico que se introdujo en el año 96. Bueno, a partir de esa fecha en adelante nosotros identificamos, cuando íbamos a los pueblos, que había habido un cambio en la forma de enfermar y de morir. Logramos registrar ese cambio, logramos registrar esos perfiles epidemiológicos, y una vez registrado eso y advertido que realmente había habido un problema y que los problemas de salud que la gente nos decía que padecía podían estar vinculados porque había bibliografía científica que demostraba que los agrotóxicos que se usaban en esas regiones estaban vinculados al desarrollo de los problemas de salud, justamente que nosotros estábamos encontrando en las poblaciones, fue que hicimos un llamado en voz alta a advertir que las nuevas formas de enfermar y de morir de nuestras comunidades, en esos lugares que estaban todos rodeados por la producción de eventos transgénicos dependientes de venenos, podían estar vinculadas a ese modelo de producción. Eso fue lo que la gente organizadora del Tribunal Internacional Monsanto vino a ver qué es lo que hacíamos en junio del 2016. Vino la realizadora y periodista francesa Marie-Monique Robin a filmar y a preparar uno de sus documentales. Ella es la autora del libro El Mundo Según Monsanto, el libro del veneno nuestro de cada día, y bueno, en esa secuencia de libros ella estaba preparando un nuevo libro y un nuevo documental, entonces quería filmar lo que estábamos haciendo nosotros como para incluir en su documental. Con esa excusa vino, y ahí nos enteramos que en realidad también estaba viniendo a ver cuán serio era nuestro trabajo para ver si podía convocársenos o no como testigo. 20 días o el mes que estuvo Marie-Monique Robin con nosotros en Casa Bilbaso,
el campamento que hicimos allí, nos llega una invitación formal del Tribunal Internacional Monsanto, donde se nos convocaba para que presentáramos ante ese tribunal el resultado de nuestros campamentos y pudiésemos presentarle al tribunal pruebas que le permitieran al tribunal definir si efectivamente Monsanto, como empresa multinacional, justo en esa época, en pleno proceso de venta a Bayer, realmente había incurrido en el delito de ecocidio o no, y si había incurrido en otros delitos violatorios de los derechos humanos. Bueno, eso fue lo que hicimos. La verdad que en octubre de 2016 fuimos ahí a La Haya, una vivencia realmente muy, muy fuerte, donde nos conocimos con gente que uno leía sus papers o leía sus historias, otros documentales, gente que había sufrido y había padecido el avance y el impacto negativo del accionar de esta empresa, investigadores de renombre, productores que habían perdido toda su producción a partir de la contaminación y el daño que esos productos de Monsanto habían generado, un productor de cerdos de Finlandia que había, por una cuestión económica, cambiado la alimentación de los cerdos de su granja y había empezado a darles un alimento hecho con maíz y soja transgénica cultivada en Argentina y Brasil, y que a partir de ese cambio en el alimento de sus cerdos empezó a ver que las cerdas parían cerditos malformados o tenían abortos a repetición. Hizo analizar algunos de esos fetos malformados en laboratorios de Alemania y ahí encontraron que esos fetos tenían rastros de AMPA, que es el metabolito de glifosato, cerdos que nunca habían sido rociados con glifosato, que habían nacido muertos de madres que habían sido alimentadas con un alimento balanceado que entre sus componentes tenía eventos transgénicos rociados con glifosato en Argentina y Brasil. Y habían nacido con malformaciones congénitas que estudios científicos asociaban, digamos, por las características de esas malformaciones, evidentemente había los genes alterados que habían determinado esas malformaciones, estaban asociados por trabajos científicos a los genes que son regulados por el ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A que está afectado por la presencia, cuando el glifosato interfiere, digamos, o se vincula con las estructuras biológicas, afecta justamente, entre otras cosas, la capacidad de regulación del ácido retinoico. Entonces, todas estas cosas que nosotros veníamos viendo, estudiando de lejos, ahí nos encontramos personalmente con quienes lo padecían, con los autores reales de este tema. Logramos, en ese tribunal se logró un fallo que es un informe de opinión del Tribunal Internacional Monsanto, que fue muy sólido en sus fundamentos y que termina justamente planteando, en primer lugar, que existen elementos sólidos en el sistema jurídico internacional para incorporar el ecocidio como delito de lesa humanidad. En segundo lugar, que Monsanto era culpable de ese delito, digamos, que todavía no está reconocido como delito, pero que el Tribunal Internacional Monsanto dijo debería reconocerse como delito, y si se reconoce como delito, Monsanto es culpable del delito de ecocidio, y además lo que habría que hacer es modificar el protocolo de Roma para que también puedan ser juzgados por delitos de lesa humanidad no solamente los estados o algunas personas, sino las corporaciones. Fueron tres, para mí, elementos claves de ese Tribunal Internacional Monsanto. Después de ese tribunal, y a raíz de nuestra participación así, como decían ustedes, nos convocaron a Naciones Unidas a que presentáramos, cuando en el 2018 Argentina como país tenía que presentarse ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a dar su informe. Se nos invitó junto a otras organizaciones a que presentemos un informe donde denunciábamos la violación a los derechos humanos que el modelo industrial de transgénicos dependientes del virus estaba generando en nuestro país. Eso hicimos en Ginebra y también en el Parlamento Europeo en el año 2018, y después de la participación nuestra en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el comité sacó un documento en donde, entre otras cosas, exige al gobierno argentino, en realidad son sugerencias, sugiere al gobierno argentino la inmediata regulación y prohibición del uso de venenos con base herbicida y glifosato por su impacto negativo en la salud. Estos fueron, como grandes rasgos,
momentos en los que participamos, no a título personal, sino como referentes o como parte de un colectivo, que es el colectivo del Instituto de Servicio Mental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, de la Universidad Pública, y compartiendo el resultado de un trabajo que se hizo desde la Universidad Pública y que no se hubiera podido hacer si no hubiera sido desde la Universidad Pública. Y ahí yo quiero hacer un subrayado, ¿no? Aquello por lo que hoy se nos reconoce a muchos de nosotros, en realidad nosotros creemos que es ni más ni menos que lo que teníamos que hacer, que lo que tenemos que hacer todos, o lo que tendríamos que hacer todos los que somos docentes en la universidad pública, graduados de la universidad pública, y que tenemos nuestros títulos y nuestros trabajos gracias al esfuerzo de toda nuestra población. Entonces, deberíamos empezar a construir un sistema universitario que se piense para los pueblos y no desde y para los universitarios, que somos privilegiados en este país, porque realmente la universidad hoy acceder a la universidad es un privilegio cuando tenemos más del 60% de la población infanto-juvenil debajo de la línea de pobreza. Pensarse en la universidad hoy es un privilegio. Entonces, nosotros entendemos que el primer paso que tendría que dar cualquier persona desde la universidad es pensar qué es lo que necesita el pueblo y en función de eso trabajar. Y no pensar dónde está la beca o cuáles son las cosas que la empresa donde yo quiero trabajar está intentando becar o estimular para poner a trabajar en eso a partir del interés personal. Claro. Sí, la verdad que hay una mentalidad en cierto sector de la universidad que va por ese lado y que es una lástima porque, bueno, siempre tenemos que reivindicar la universidad pública. Damián, recién mencionaste un poco sobre las prohibiciones con respecto al glifosato. Y quería preguntarte porque esta semana salió un fallo histórico en nuestra provincia, en la localidad de Sastre, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, en donde establece que no se puede fumigar a menos de 1000 kilómetros cercanos al pueblo, digamos. Por lo que entendí, por lo que leí, metros, perdón. Por lo que entendí es la distancia más larga, digamos, en nuestra provincia. ¿Cómo ves hacia adelante lo que es la legislación en este sentido? Si crees que a partir de la militancia ambientalista, si crees que a partir de la lucha de las diferentes localidades, de los diferentes pueblos, se puede llegar a una regulación y a un control más estricto con respecto a esto. A ver, hay tres cosas. Nosotros hicimos un librito el año pasado que se puede bajar gratis de internet, desde la página de Salud Socioambiental lo pueden bajar gratis, donde hicimos una especie de síntesis de una revisión bibliográfica de el impacto, digamos, lo que está publicado a nivel mundial y lo que ya se conoce y hay evidencia científica de cuál es el impacto negativo en la salud que tienen los productos agrotóxicos que se usan en nuestros territorios. En esa revisión bibliográfica nosotros demostramos que la atracina, el 2,4-D, el glifosato, el dicamba, el clorpirifos son sustancias claves en el paquete tecnológico que se usa hoy en nuestros territorios, porque no se usa solo el glifosato, es lo que más se usa, pero se usa 2,4-D, atracina, dicamba, glifosato, glufosinato de amonio, clorpirifos, imidacloprid, ese combo de sustancias que nunca fue estudiado científicamente cuál es el impacto que tiene mezclar todas esas sustancias y aplicarlas al mismo tiempo sobre el mismo territorio, sobre las mismas estructuras biológicas. No hay estudio que haya hecho ese análisis. Y los estudios que sí hay de la Organización Mundial de la Salud dicen que a lo sumo podemos saber qué pasa cuando mezclamos dos sustancias, pero si a la mezcla de dos sustancias le agregamos una tercera sustancia, ya no es impredecible el impacto que puede tener en cuanto a daño. Estamos hablando que en Argentina se usan paquetes tecnológicos de hasta 43 químicos en simultáneo por campaña. Entonces, todos esos químicos tienen trabajos científicos de ciencia independiente, de ciencia digna, que han demostrado que afectan la salud de algún modo. Que afectan o generan alteraciones endocrinas, por lo tanto son disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino es una sustancia que incorporada en nuestro organismo simula ser alguna de las hormonas que nuestro organismo necesita para vivir. Entonces nuestras propias glándulas dejan de producir esas hormonas, ¿está? Y empezamos a tener un desequilibrio, un problema de salud importante, ¿está? Y un disruptor endocrino no tiene dosis mínima aceptable. Si es disruptor endocrino, no hay dosis mínima aceptable, debe estar prohibido, porque la mínima dosis, incluso que son minúsculas,
dosis casi imperceptibles en los análisis, son dosis que pueden generar daño. Esto está estudiado, está demostrado y ya está publicado. Entonces, 2,4-D, atracina, glifosato, clorpirifos, dicamba y glufosinato de amonio son todos disruptores endócrinos. Independientemente de si generan cáncer o no, son disruptores endócrinos, deberían estar prohibidos. Además, todas estas sustancias están vinculadas con algún tipo de desarrollo de neoplasias, o de mama, o hepática, o de páncreas, o renales, de, o de colon. ¿Está? Entonces, e incluso algunas están relacionadas con el desarrollo de leucemias o linfomas no Hodgkin. Esas son evidencias que ya están publicadas, está demostrado y de eso ya no hay discusión. ¿Está? Entonces, en esos contextos, cuando nosotros vemos que en la provincia de Santa Fe, desde hace más de 15 años se viene discutiendo cambiar la ley de agrotóxicos que hay vigente en la provincia, que cuando se ha logrado que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de ley y le haya dado media sanción a un proyecto de ley, se ha caído ese proyecto en senadores sistemáticamente, se ha caído la vigencia de esos proyectos, de esas medias sanciones de diputados en senadores, volviendo todo a foja cero. Nosotros nos preguntamos cuál es realmente el grado de compromiso con la salud y la vida de la población que tienen los que tienen que tomar decisiones. Claro. De hecho, el libro este que les estoy diciendo, que se llama Transformaciones en los modos de enfermar y de morir en la región agroindustrial de la Argentina, es un libro que se hace a partir de un informe que nosotros elevamos a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe el año pasado, cuando estaban discutiendo los 3 proyectos de ley que había sobre, 3 o 4 proyectos de ley que había sobre modificaciones a la ley de uso de agrotóxicos en la provincia. Entonces le damos un informe que después se hizo libro, donde le demostrábamos, le dábamos a los diputados una herramienta concreta para que no pudieran decir, no sabíamos que esto generaba daño en la salud. Entre otras cosas, eso más la lucha de las organizaciones sociales del Paren de Fumigarnos, que es una organización histórica en nuestra provincia, lograron que se apruebe un proyecto de ley que contemplaba algunas cuestiones como, por ejemplo, límites mínimos de distancias de protección entre la exposición o la utilización de venenos y donde viven las personas, que claramente no es la solución, pero es un gran avance. Entonces, un fallo como el que salió esta semana, para nosotros es una especie de bálsamo en el medio de tantos golpes que venimos recibiendo en los últimos tiempos, ¿no? Que haya un juez que diga, como dice el juez en este fallo, que lo que tiene que primar, y le está diciendo eso al municipio de Sastre y a los concejales de Sastre, lo que tiene que primar es el cuidado de la salud y la vida de la gente, y no el lucro de algunos pocos, en una ciudad donde además el fallo tiene que ver con que hay una niña que desarrolla un problema oncológico a partir de la exposición a los venenos, ¿tá? Claramente hace que uno diga, bueno, qué bueno que existen jueces así, qué terrible que los legisladores tengan que esperar que un juez les diga cómo tienen que hacer para legislar a favor de la vida. Claro, sí, sí. Damián, justamente a colación de esto, dado todo este gran impacto que tiene en la salud y en el ambiente el uso de agrotóxicos, vos estás acá mencionando el tema de las distintas enfermedades que se generan, que te había escuchado decir en alguna de tantas conferencias que estuve escuchando que acá en América Latina incluso se habían incrementado y en los países desarrollados había bajado esos niveles. Y bueno, obviamente uno lo relaciona con el tipo de modelo de producción que se instaló en América Latina en los 90 y que uno arrasa con su suelo y enferma a su gente, digamos, para alimentar además a otros países desarrollados. Lo que yo te quería preguntar es, ¿cuáles te parece a vos que son los modelos posibles para poder producir que no sea, digamos, con el modelo este de los agrotóxicos que envenenan? Por ejemplo, está el trabajo de las UTT, los trabajadores de la tierra, si eso es aplicable, digamos, a una escala más pequeña o si se puede llevar a
una escala más grande? Sí, a ver, en principio yo creo que es importante hacer una aclaración. Este modelo agroindustrial que se instaló de transgénicos dependientes de veneno en nuestro país en el año 96, ¿cuándo se instaló? Se instaló con el discurso de que era un modelo que venía a disminuir el uso de agrotóxicos y a que los pocos agrotóxicos que se usen sean agrotóxicos prácticamente inocuos. Eso fue lo que se nos dijo en el 96. La realidad es que se incrementó el uso de agrotóxicos, ¿está? Nosotros pasamos de 300.000 a casi 1.000.000 de kilolitros por campaña. Nosotros estamos usando hoy en Argentina nada más que de herbicidas con base de glifosato 14 kilos por hectárea, 14 kilos por hectárea, nada más que de herbicida en base de glifosato, mientras que Alemania tiene un tope máximo permitido de 250 gramos por hectárea. O sea, en Alemania ningún productor puede usar más de 250 gramos por hectárea de herbicidas con base en glifosato, mientras que en Argentina usamos 14 kilos. No sé si se entiende la diferencia. Por otro lado, este sistema que se nos instaló nos dijo, vamos a mejorar la productividad, y la verdad que lo que hicieron fue ampliar en un 50% la superficie sembrada, con lo cual destruyeron los montes nativos. Con la destrucción del monte nativo destruyeron especies, destruyeron vida, erradicaron comunidades, expulsaron a poblaciones de sus territorios, aumentaron los cordones de pobreza alrededor de las ciudades grandes, y además de eso envenenaron los territorios con los monocultivos, limpiando cualquier posibilidad de biodiversidad, que es lo que le daba estabilidad genética y biológica a esos territorios. Y se nos dijo, no, pero esto es para mejorar el uso de agrotóxicos. En realidad, subimos un 50% de la tierra, subimos un 300% el uso de agrotóxicos en los primeros años, solamente mejoramos el RIND en 26%, esto lo dice el mismo Ministerio de Agricultura de la Nación, no lo digo yo, y de acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario, ese modelo que venía para salvar a los productores y para salvar a la ruralidad de nuestro país, extinguió desde el 2002 hasta el 2018 un productor cada 2 horas. Un productor cada 2 horas desapareció en nuestro país desde el año 2002 hasta el año 2018, que fue cuando hizo el corte del Censo Nacional Agropecuario, ¿está? Con este modelo de producción agroindustrial que se instaló, de commodities, de venenos, de commodities y transgénicos dependientes de venenos, del monocultivo, que entre otras cosas expulsó de los territorios a la ganadería y obligó a que la ganadería tenga que irse hacia territorios que no son para la producción de ganado, como por ejemplo los humedales o los bajos submeridionales, que ahora están prendiendo fuego para intentar desarmar y destruir lagunas, para transformar eso en campos de feedlot para la producción de carne bovina, para la exportación, destruyendo los bajos submeridionales, que son claves en el desarrollo y en el equilibrio ecosistémico de la región, ¿está? Y se hace con el discurso de la productividad y la necesidad de dólares que tiene el país para poder recuperarnos, más ahora en este contexto de crisis. Entonces uno se pregunta, si desaparecieron un productor cada 2 horas con este modelo desde el 2002 hasta el 2018, si se empobreció a todas las comunidades rurales a partir de la instalación de este modelo, se destruyó la biodiversidad como nunca antes en la historia de nuestro país con este modelo, se contaminó hasta el río Paraná. Los estudios científicos hechos por investigaciones del CONICET demuestran que el río Paraná tiene carga de químicos incluso mayores a la altura de la desembocadura del río Luján que lo que se encuentra en los campos. O sea, hay más agrotóxico en el río que en los campos por la cantidad que va corriendo desde la superficie, los ríos subterráneos hasta el Paraná. Entonces, en ese contexto, donde nosotros pasamos a perder, en 30 años tenemos un 38% menos de unidades productivas en nuestro país, ¿está? Tenemos un 84% menos de personas en los territorios a partir de ese proceso. Son todos datos del Censo Nacional Agropecuario, insisto, ¿está? Nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis y una discusión profunda, me parece a mí, de cuál es el modelo de producción que queremos. Y el modelo de producción no puede venir de la mano de los mismos que destruyeron el territorio, que además se instalaron con el discurso de la siembra directa, el paquete tecnológico de los transgénicos y los agrotóxicos, se instalaron con el discurso de venimos a cuidar el suelo para que no se erosione.
Y 30 años después, el año pasado, el Congreso de APRESID de los 30 años dice, bueno, nos equivocamos, pero ahora sí vamos a empezar a cuidar el suelo. Entonces digo, ahí pasa. La salida, yo no sé si es la salida ahora. Creo que no puede haber salida si en esa construcción no está la agroecología como elemento clave en la construcción de la agenda política del Estado. Y la agroecología es un paso fundamental para la soberanía alimentaria. Porque sin soberanía alimentaria no podemos tener nunca soberanía sanitaria. Nosotros no podemos pensar en la salud de los seres humanos en territorios enfermos y no podemos pensar en seres humanos sanos si no están alimentados saludablemente. Y lo cierto es que nosotros hemos incorporado en nuestros cuerpos comida creyendo que era alimento, porque si tiene transgénicos y agrotóxicos no es alimento, si tiene jarabe de amillas alta fructosa no es alimento, si tiene lecitina de soja no es alimento, si está ultraprocesado no es alimento, y lo que nosotros estamos incorporando en nuestros cuerpos son todas esas sustancias, porque hoy acceder al alimento, o sea, esa sustancia sana, natural, sin químicos, sin venenos, sin transgénicos, es, como dijo una vez un ministro de Ciencia de nuestro país, Lino Garamiado, cuando dijo, eso es un lujo responsable que el que lo quiera no tiene que pagar. Y lo dice hoy, la página del Ministerio de Agricultura de la Nación, hoy tiene en una de sus pestañas un informe de una de las direcciones nacionales del Ministerio de Agricultura de la Nación, dice de que la comida saludable es un lujo que tiene que pagarse si se quiere tener. Está escrito en las páginas de nuestros ministerios. Entonces, yo creo que la salida viene de la mano de la soberanía alimentaria, para eso la agroecología es fundamental, y la agroecología viene de la mano de los trabajadores de la tierra. La agroecología no puede venir de la mano de Singenta, de la mano de Bayer, de la mano de los mismos que nos destruyeron el territorio. Porque además, los trabajadores de la tierra, los que pueblan los pueblos, los territorios, los que los habitan, son los que los cuidan, son los que pueden empezar a generar un renacimiento desde la diversidad. Hoy es cierto que no toda la UTT trabaja agroecología, porque es cierto que la mayoría de la UTT no son dueños de sus campos y necesitan tener garantizadas las producciones para pagar los alquileres. Ahora, si pensáramos en políticas públicas a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, municipal, regional, que estimulasen la agroecología, que le diesen, por ejemplo, a los productores que decidan hacer la transición hacia la agroecología, las facilidades que le dan a los productores que hacen la producción convencional dependiente de venenos, porque no nos engañemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país fue el que impulsó en el Mercosur a principio de este año una acordada para que todo el Mercosur asumiese subsidiar los insumos necesarios para la producción de agrotóxicos en nuestros países. Con lo cual, los agrotóxicos valen lo que valen porque están subsidiados por los estados. Y si en vez de darle subsidio a los agrotóxicos, le diéramos subsidio a los productores de la tierra y le sacáramos los subsidios a los agrotóxicos para que envenenar costase lo que tiene que costar, y además le cargásemos en el costo y en el precio de los agrotóxicos y de los paquetes transgénicos el costo de la atención de la salud de las personas que se enferman por el uso de esos modelos de producción, y esos costos se los sacásemos a los que hacen agroecología como parte de una política pública, y quizás ahí podríamos pensar en una salida que pueble nuestros territorios, que recupere a partir de la política del arraigo real una política de cuidado del territorio, de cuidado de la salud de la gente, que da trabajo digno, no trabajo esclavo, no trabajo en condiciones no trabajo infantil, no trabajo en condiciones deplorables, sino trabajo digno del trabajador de la tierra, que además se paga bien y que venga de la mano de que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, por tirar un ejemplo, ninguna escuela tenga en su comedor ningún elemento que no venga o no provenga de las granjas agroecológicas del periurbano de la ciudad. Esa sería una política pública que estimularía la producción agroecológica, estimularía la soberanía alimentaria, garantizaría trabajo real en cercanía y le garantizaría calidad de alimento a los niños que en su gran mayoría pertenecen a hogares y familias pobres y por eso comen en la escuela porque no pueden comer en su casa. Resulta que hoy el pobre, como en la escuela, está condenado a comer la porquería que la cooperadora de la escuela puede comprar con los 2,50 pesos que tiene para poder preparar un plato de comida. Y el que tiene dinero o el que tiene la posibilidad de acceder a una comida en su casa, come medianamente mejor porque al menos puede elegir qué comer. Esas son las desigualdades e inequidades que, desde mi punto de vista, y por eso para mí es tan importante este diálogo con ustedes, que los jóvenes que militan en política, los jóvenes que han decidido abrazar una idea, que son los jóvenes en los cuales uno tiene que pensar como compañeros en las construcciones de los futuros que nos merecemos vivir, deberíamos estar agendándoles a quienes son nuestros representantes en cada uno de nuestros partidos. Y en un momento en el que se nos quiere decir
que en la crisis pandémica que vive el mundo, a partir de una transformación en la estructura genética de un microorganismo, que se transforma porque le hemos alterado sus territorios naturales o porque lo hemos alterado en un laboratorio, porque esas son las dos líneas de investigación que hay sobre el origen del COVID-19. Cualquiera de las dos, el origen está en la acción del hombre. ¿Está? Que la teoría que dice que no es en un laboratorio, sino que fue por las condiciones naturales, dice que nació posiblemente, hay muchos elementos para plantear que el COVID-19 surge a partir de las granjas industriales de cerdos en China. Digamos, no es casual que China esté planteando sacarse de encima las granjas de cerdo que lo han transformado en ser uno de los principales productores de pandemias del mundo. Lo que yo no puedo entender es que nuestro país se ofrezca como el territorio para ser el nuevo chiquero de China. Y se nos quiere hacer creer que la salida económica a la crisis que nos genera el extractivismo a partir de la aparición de estos virus o de estos microorganismos que se hacen patógenos por acción humana, viene de la mano de transformarnos a nosotros en un territorio generador de esas pandemias o generador de esas transformaciones microbiológicas. Cuando lo que podríamos decir es, hoy más que nunca, nosotros garantizamos que en nuestro territorio se produce con calidad y se produce en primer lugar para nuestra población, para que no haya más un 60% de los niños por debajo de la línea de pobreza, para que el 100% de nuestros niños tengan acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos de verdad, producidos en cercanía a partir del trabajo genuino de sus familias o de sus vecinos, y para que a partir de allí recuperemos la estructura sanitaria, el sistema inmunológico de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades. Y eso es posible. Eso no es una utopía. No es, mira este tipo, lo que está diciendo porque no hace nada, porque se dedica a criticar y no tiene responsabilidades. Lo estamos diciendo porque es mucho más caro atender los problemas de salud y es mucho más caro tener generaciones de niños que no pueden hacer razonamientos complejos porque durante sus primeras infancias no recibieron los nutrientes necesarios para desarrollar su capacidad cognitiva, que empezar a hacer ahora un proceso de subsidios que, insisto y quiero ser claro, hoy a la producción agroindustrial transgénico se la subsidia. La semana pasada, esta que termina no, la anterior, Europa autorizó la exportación de 80.000 toneladas de veneno que están prohibidos en Europa para que se exporten. Es decir, Europa dijo, che, esto acá no se puede usar porque es dañino, pero como las fábricas ya lo tienen acá guardado, para que se lo saquen, les permitimos que lo vendan en otros países. 80.000 toneladas de veneno prohibidos en Europa empezaron a ser desparramados por el mundo. ¿Saben cuál fue uno de los países que primero levantó la mano para recibir esas toneladas que no son gratis, hay que pagarlas? Argentina. Esto fue la semana pasada. Fue Argentina el país que impulsó que el Mercosur le subsidiase los insumos necesarios para la producción de agrotóxicos. Esto fue a principios de este año, en marzo de este año. Es Argentina el país que está diciendo, hey, chinos, no se hagan problema, ustedes quieren dejar de ser la fábrica de pandemias del mundo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque no es cierto que se puede producir miles de cabezas de ganado, del ganado que sea, bovino, ovino, de lo que sea, o de aves, con homogeneidad genética, es decir, sin diversidad, en condiciones que no son salubres, que requieren un incremento en el uso de antibióticos fenomenal, sin poner en riesgo la salud de la población. No es posible pensar en eso. A ver, para que tengamos claro, 1 kilo de carne de cerdo producido en situación de agroindustria, o sea, en estos feedlot de cerdos que se pretenden instalar en nuestro país, consume 6.000 litros de agua. 1 kilo de carne de cerdo producido de esa manera requiere 6.000 litros de agua para poder hacerse. Requiere 3,5 kilos de forraje. Eso no es sustentable. ¿Por qué vienen acá? China ya no tiene agua. Por eso vienen acá. ¿Está? El ganado porcino, particularmente para entrar en esto de las granjas de cerdo, excreta entre el 45 y el 60% del nitrógeno que come. Y cuando lo excreta, genera un proceso que se llama nitrificación, es decir, llena de nitrógeno los territorios con nitrosaminas, en realidad, que son cancerígenas. Y eso queda en los territorios. No, pero vamos a hacer biogás. Eso es falacia.
además de peligroso. El óxido nitroso que se genera en esas concentraciones es un gas de efecto invernadero que aumenta el calentamiento global. Digo, el gas metano que se genera del estiércol de la materia fecal de esos cerdos, igual que de las vacas cuando están confinadas en los feedlot, tiene gran cantidad de bacterias coliformes que además son resistentes a antibióticos, porque para poder vivir así, de esa manera, y crecer en ese nivel de concentración y sin movimientos y de hacinamiento, es necesario meterles antibióticos, pero no para curar las infecciones, sino para que no se infecten, lo cual además es un mal uso de los antibióticos, pero además como el antibiótico barre la flora intestinal, hace que aumente más rápido de peso porque se genera más grasa, porque se absorben menos nutrientes. Entonces, esos procesos son los procesos de los que tenemos que hablar cuando tenemos que poner arriba de la mesa qué tipo de matriz productiva queremos tener en nuestro país. Y yo creo, insisto en esto, que estamos en un momento clave. Y lo dije alguna vez en un tuit que escribí. Yo apelo a las juventudes de los partidos políticos, apelo a los jóvenes que entienden que lo que estamos haciendo es impidiéndoles pensar un futuro saludable en estos territorios a ellos, para que hablen tranquilamente, que hablen en buenos términos con sus representantes, con sus compañeros militantes que hoy ocupan bancas, que hoy toman decisiones, lo sienten y mirándoles a los ojos les digan, hey, nosotros ahora sabemos qué significa lo que están por hacer. No lo hagan, porque si lo hacen no pueden seguir contando con nosotros para este ecocidio. Que se hayan quemado casi 300.000 hectáreas del delta entrerriano en los últimos 7 meses no es por una catástrofe natural y por una sequía de la naturaleza. Es porque hubo una decisión política de permitir que se destruya el humedal para transformarlo en el lugar a donde puedan llevar las vacas que van a tener que salir de los territorios continentales para dejarle lugar al avance de los eventos transgénicos que todavía se vienen. Digo, y esto no es un invento. Uno hoy sale en Rosario y se va hasta el parque en Rosario, al borde del río, y desde el borde del río en Rosario, donde hace 7 meses o 9 meses veíamos monte, veíamos humedal, veíamos vida, veíamos diversidad, después de que pasó el fuego, antes de ayer se veían vacas que nunca antes se habían visto en esa cantidad, en ese lugar. Entonces no nos vengan a decir que no es la agroindustria intensiva de ganado que ha sido expulsada de la soja y el maíz transgénico de los territorios continentales, la que no tiene nada que ver con esto. Han destruido la producción apícola que había en las islas, que esa sí es una producción sustentable, que además garantiza a los polinizadores la cadena de la vida. Las destruyeron. ¿Cómo puede ser que nadie pueda, no haya, a ver, no se puede salir porque estamos en cuarentena por una cuestión sanitaria, pero pudieron pasar por el puente Rosario Victoria Caterpillar para hacer terraplenes ilegales, máquinas sembradoras para transformar áreas que eran humedales en áreas de siembra de transgénicos, y camiones jaula con ganado, y nadie los dio. Hay connivencia, hay autoridades que no están haciendo lo que tienen que hacer. Frente a Rosario de Entre Ríos, frente a Santa Fe, frente a Paraná de Santa Fe. Las islas en Santa Fe son santafesinas, no entrerrianas. Los bajos submeridionales son santafesinos. Ahora, esto me parece que es importante poner en la agenda, y si ustedes me permiten, yo creo que particularmente en el espacio ustedes tienen una gran posibilidad, porque en el espacio al que ustedes pertenecen, se pueden sentar a dialogar de estos temas. Hay otros espacios donde no pueden sentarse a dialogar de estos temas porque están absolutamente vinculados a los intereses de la destrucción ecocida. Y no vas a encontrar grietas en esos otros espacios. Pero en este espacio donde ustedes participan, donde ustedes se han comprometido y han abrazado causas que son maravillosas para la vida, sí lo pueden hacer. Y ahí es donde yo creo que es necesario tener estos diálogos, sin fanatismo, sin dogmatismo, pero con fundamentos científicos para poder decir, a ver, si tenemos estas salidas, si es posible, si la FAO está diciendo que la salida para el problema del hambre del mundo no viene de la mano de las corporaciones, sino que viene de la mano de la agricultura familiar. Lo dice la FAO. Entonces, si nosotros podemos hoy empezar a pensar en términos ecosistémicos y pensar en la militancia
como un acto de resistencia y de construcción saludable, de ecosistemas saludables, nosotros podemos empezar un proceso histórico, revolucionario, que es transformar la política en la política de verdad. La política que algunos bastardean y que poco favor nos hacen cuando, como hemos visto en los últimos tiempos, bastardean los espacios de representatividad que les hemos dado, es hora de que la podamos resignificar. Porque los que se ponen fotos para no estar presentes, o lo que hacen barbaridades como las que se hicieron esta semana, son 1, 2, 3, 5. Hay más de 200 diputados. No son los diputados. Nosotros tenemos que defender la política como herramienta de transformación. Aún a pesar de estos que hacen todo para que se nos haga difícil la tarea. Pero defender la política como herramienta de transformación, abrazar una causa de militancia como forma de vida y como objetivo para darle sentido a nuestras existencias, también viene de la mano de poder generar espacios de diálogo con el que piensa distinto. Espacios de diálogo como este para poder intercambiar ideas, para mirar como miran otros, para después decir, no, la verdad que yo sigo cómodo como miraba antes, o para decir, mira, capaz que puedo empezar a mirar desde otros lugares, no para creer en verdades que nos dicen, sino para ir construyendo juntos nuevos saberes. Yo creo que eso es lo que nos faltó durante mucho tiempo en nuestro país y lo que ojalá podamos estar pudiendo construir colectivamente a partir de encuentros como este, ¿no? Porque, insisto, los trabajadores de la tierra, mucho antes que todos nosotros, han logrado entender que la salida es a partir de recuperar el vínculo con la naturaleza, es a partir de recuperar los ciclos y de respetar los tiempos y los ciclos que la naturaleza tiene para poder reexistir permanentemente. Perdonen que por ahí me voy No, de 10, la verdad, perfecto. Increíble, Damián. Tocaste un par de puntos claves para poder pensar, para poder discutir, para cuestionar también y ser consecuentes con lo que la militancia piensa y poder, como vos decís, pararse frente a nuestros dirigentes y plantearle que lo que está haciendo Felipe Solá ahora no nos conviene como juventud y como personas, como militancia que defiende la vida principalmente. Pero yendo a la cuestión política, que bueno, creo que abordaste muy bien, también me parece que hay una cuestión que desde 2003 a 2015 ha habido un proceso con el kirchnerismo de desendeudamiento, de búsqueda de un desarrollo más sustentable, fomentando la industria, fomentando la ciencia y la técnica, y nos tocó lamentablemente a partir de 2015 a 2019 un proceso neoliberal salvaje, de endeudamiento feroz, en donde hoy realmente lo estamos pagando. Porque bueno, parecería que esta granja de cerdos o esta producción extractivista que tan mal nos hace, que tan mal le hace a nuestro cuerpo, estaría destinada a la búsqueda de dólares para tener que pagar la deuda que nos dejó Macri, digamos. Entonces, mi pregunta va un poco relacionada a esto, ¿cómo juega la cuestión política y cómo también concientizar a las personas que estos procesos de neoliberalismo feroz no solo atentan contra la economía y contra el bolsillo del trabajador, también atentan contra la salud y contra la vida de todos nosotros? Entonces, ¿cómo reflexionar en el sentido de que o es desarrollo sustentable sin neoliberalismo, digamos? ¿Cómo pensar esta idea? Sí, yo creo que en primer lugar es importante para mí rescatar un pensamiento que fue escrito ya en el año 2002 por un grupo de referentes del pensamiento ambiental latinoamericano, que en un documento que se llama Manifiesto por la Vida, hacia una ética de la sustentabilidad, que recomiendo que puedan buscar y leer, empezaban diciendo: la crisis ambiental es una crisis de civilización. Yo creo que la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis social y política que hoy tiene el planeta expresa una crisis de civilización en realidad. Son expresiones de una crisis de civilización. Eso es lo que yo creo que es necesario, es empezar a pensar cómo construir una nueva civilización en base a otras éticas. Una civilización a partir del respeto de la diversidad, una civilización a partir del compromiso con la vida de verdad, una civilización a partir del
reconocimiento de que los seres humanos no existimos aislados de los territorios, somos parte de los territorios, y entonces la salud de los territorios y la de los seres humanos es una sola salud. Y por lo tanto nosotros tenemos que empezar a pensar en soluciones y en abordajes complejos, ecosistémicos, para pensar nuestras saludes. Y desde ahí, refundar la política como estrategia de transformación y construcción de sociedades saludables para estas éticas. Claro. Yo creo que por ahí viene, porque a partir de ahí es donde nosotros podemos entender que el extractivismo que se nos impuso, que es cierto que en los últimos 4 años, del 2015 al 2019, fue feroz y sin ningún tipo de límites, ¿está? Pero también es cierto que no empezó en el 2015, que Barringol viene de antes, que Monsanto Bayer viene de antes, que el hidrofracking de Chevron e YPF viene de antes, que la destrucción la desaparición del monte nativo y de los humedales viene de antes, que la destrucción de la fauna ictícola a partir de los procesos de hidrovía y de la habilitación a las grandes pesqueras o corporaciones pesqueras internacionales viene de antes. En la década del 90, nos olvidemos, se diezmó el mar argentino, la población ictícola del mar argentino se diezmó en la década de los 90, pero que en realidad tiene su hito, si ustedes quieren plantearlo, en un documento que fue escrito en el año 1991 por el economista en jefe del Banco Mundial, Lawrence Summers, en ese momento, que alentaba y planteaba la necesidad de que el Banco Mundial estimulase y financiase proyectos de inversiones en infraestructura en América del Sur para garantizar el traspaso de las industrias sucias a los países pobres. Y la aparición, esto fue en el año 91, en el 96 empieza la agroindustria de los transgénicos asociados a veneno. Empiezan los 90 el desarrollo de los emprendimientos megamineros en la cordillera, empieza todo lo que avanza la deforestación en nuestros territorios, se avanza sobre los territorios glaciares. Yo creo que y hay que ver la historia en el contexto y reconocer que nuestras cabezas están colonizadas con el pensamiento extractivista. Entonces tenemos que hacer ese proceso de decolonización. Porque si pudo haber entre el 2015 y el 2019 semejante nivel de destrucción de nuestros territorios, semejante nivel de destrucción de nuestra cultura y de nuestras cabezas y de nuestras juventudes, fue porque venía un proceso de construcción desde muchos años antes que desde mi punto de vista tiene un hito muy clave a partir del golpe de Estado de 1976, que empieza un proceso de destrucción fenomenal de la capacidad de pensamiento crítico de nuestros territorios y de nuestras universidades, de poner a nuestras universidades al servicio de las corporaciones en vez de al servicio de los pueblos. Entonces me parece que eso hay que plantearlo y hay que analizarlo con esa profundidad. Desde ahí entonces, Pablo, yo digo, creo que al discurso de que necesitamos los dólares y entonces sigamos siendo el basurero del mundo, porque necesitamos los dólares, seamos el chiquero de China, seamos el basurero de Australia, seamos los campos de ejercicios militares de Estados Unidos, seamos la hidrovía Paraná-Paraguay, que es la destrucción de nuestro río Paraná. Ustedes son de Santa Fe, yo nací en Paraná, vivo en Rosario. Nuestro río Paraná, si algo tiene de maravilloso, es su capacidad de ir surcando el territorio de un lado hacia otro, yendo y viniendo como para acercarse a la cordillera y después terminar en ese mar argentino maravilloso a partir del delta en el que se funde con el río Uruguay. Y esas diferencias, esas idas y venidas, subidas y bajadas que tiene nuestro río, es lo que lo hace extraordinario y lo que nos da a nosotros nuestra posibilidad de ser como somos. Y lo queremos transformar en una gran autopista fluvial, porque a las barcazas se les complica andar dando vueltas siguiendo el cauce del río y necesitan que sea todo recto para poder entrar y sacar más rápidamente el resultado de los commodities, que no son otra cosa que el extractivismo de nuestros territorios. Entonces, ahora, con la deuda que tenemos, ¿cómo hacemos? Yo no soy economista, soy médico. Y lo que sí puedo decir es, lo que hagamos tiene que ser sobre la base del respeto de la diversidad y de la... Lo que sí puedo decirles es que los movimientos campesinos, las organizaciones populares que trabajan en el cuidado de los territorios son mucho más exitosos en términos de posibilidades de garantizar calidad de vida en sus poblaciones
que aquellos modelos de destrucción basados en los monocultivos, de sembrados y de ideas y de paisajes. Entonces me parece que si, por ejemplo, Italia puede ser famosa y vivir en regiones enteras de la producción de cerdos de alta calidad que se producen en cantidades muy pequeñas, porque los cerdos de Parma, por ejemplo, donde salen los jamones crudos extraordinarios, o en España, los jamones crudos españoles, que son maravillosos, son porque son de criaderos de cerdos muy pequeños, casi artesanales. Hay de los otros industriales, pero los que realmente son de calidad son de artesanales, donde cada productor conoce prácticamente a cada uno de sus cerdos y los cría en condiciones en las que no permite el desarrollo de patologías que puedan transformarse en pandémicas o en zoonosis, porque son tan pequeñas los volúmenes de producción que pueden garantizar calidad de una manera extraordinaria. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Sí, hay países del mundo que han logrado que, como Francia, en sus escuelas solo se come comida agroecológica. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Imagínense una política. A ver, yo cuando cuando asume el gobierno del presidente Fernández, una de las cosas que saludé de esa asunción fue la apertura que aparentemente iba a haber para pensar otros modos de producción de alimentos en Argentina. Y digo, con la convocatoria de la UTT y algunos movimientos campesinos a sentarse en algunas mesas para charlar. ¿Está? Después me preocupó esto del avance del extractivismo durante la pandemia, digamos, que lo único que estábamos todos encerrados y lo único que podían salir eran los que seguían envenenando, destruyendo, que se sigan dando las condiciones para que pueda seguir habiendo otras pandemias. Eso lo tengo que decir, es importante decirlo. Y cuando llega lo del acuerdo con China, que nosotros nos lo enteramos hace 2 meses atrás, pero que un empresario argentino, no un funcionario, un empresario argentino lo había anunciado en febrero de este año, cuando nadie hablaba del tema, lo cual quiere decir que esto lo habían trabajando hace bastante tiempo. Me empiezo como a desencantar de algunas cuestiones, ¿no? Pero digo, la presencia de la militancia en los espacios de discusión creo que es una esperanza para empezar a pensar otras formas de hacer la política y de pensar que la discusión hoy quizás no debería ser, y esto es una humilde opinión, no debería ser cómo hago para generar dólares más rápidos para pagar la deuda, sino debería ser qué tipo de país queremos ser. Si queremos ser un país que estemos pensando en cómo juntar dólares para pagar la deuda como sea, o queremos ser un país que diga, primero garantizamos la calidad de vida de nuestra población a partir de alimentos sanos para todos, y no como lujo, sino como derecho humano fundamental, después garantizamos el acceso a los servicios básicos para que la alimentación la alimentación saludable se dé en contextos de territorios saludables y de servicios básicos garantizados, y a partir de ahí, con una comunidad y una población saludable, inmunológicamente fuerte y activamente desde el punto de vista laboral, empezamos a generar las producciones que nos permitan juntar el dinero para pagar las deudas que nos han dejado los infames que, con la impunidad que los caracteriza desde hace ya más de 100 años, han decidido continuar lo que fue esa genocida campaña del desierto con la que se quedaron con la mitad de nuestro territorio entre 300 familias, pero en los 4 años que fueron del 2015 al 2019. Entonces, me parece que eso puede ser una salida, que claramente no es de hoy para mañana, que claramente requiere de diálogo, requiere de búsqueda de consenso, requiere de estar dispuestos a escuchar que nos digan cosas que no nos gustan, pero si solamente nos quedamos y nos abrazamos con los que nos dicen cosas que nos gustan, es muy poco probable que podamos hacer cosas realmente que valgan la pena. Sí, justamente Damián te quería preguntar, bueno, vos lo que Perdón, planteás Laura, por ahí Sí, estamos, no sé, Damián, cómo estamos de tiempo. Yo hasta las 6 tengo disponible. Bueno, bárbaro, perfecto, perfecto. Porque teníamos entendido que era 1 hora, pero dale, le mandamos entonces. bueno, no, justamente lo que vos planteás, Damián, es una refundación de la humanidad en realidad, como seres humanos y de nuestras prácticas incluso cotidianas. Y bueno, justamente a colación de esto, lo que te quería consultar y preguntar qué te parecía
porque hace pocos días el presidente Fernández había anunciado un plan de políticas ambientales donde incluye una ley de educación ambiental para que se trabaje ya desde el Ministerio de Educación y ya se pueda implementar en las escuelas. También lo del plan de casa común para poder capacitar e insertar laboralmente con esto de lo de las huertas agroecológicas. Bueno, quería saber si estabas al tanto y qué te parecía, por lo menos esto quizás como un primer paso. A ver, yo creo que es histórico que en Argentina, por primera vez en la historia, dentro del Ministerio de Agricultura haya un área de agroecología. Creó hace poco tiempo y en este gobierno, y creo que eso es histórico y es muy importante, porque así como soy crítico, muy crítico en muchos aspectos, creo que es necesario reconocer que hay espacios que pueden servir como las grietas por donde nos metamos, esas fisuras, esas rendijas por donde meter y hacer que la vida renazca desde otras lógicas, ¿no? Yo creo que esa dirección de agroecología es un gran paso y es muy importante. Respecto al anuncio de las políticas ambientales, yo tengo que ser honesto, me parece que es importante, de hecho yo trabajo en educación ambiental desde hace más de 20 años y soy un militante también por la educación ambiental, creo que eso es muy importante. Ahora, creo que en el contexto que hoy vivimos nosotros, la principal política ambiental no puede estar pensada solo desde la educación ambiental, tiene que transversalizar todos los ministerios. Para mí la principal política ambiental, una política ambiental en serio hoy debería ser una política que transversalice todos los ministerios y cada una de las decisiones del Estado esté atravesada desde el nacional hasta el provincial, el regional, el municipal, el comunal, tiene que estar atravesado por una mirada ecosistémica y con perspectiva ambiental para evitar caer en una discusión que finalmente se resuelve, como decía Pablo, bueno, el que trae la plata es el que termina definiendo. Claro. Todo muy lindo con vos, que está hablando del suelo común, que está hablando de lo ambiental y demás, pero el que trae la plata es el otro, así que esperamos un ratito que voy con el otro que me da la plata y después seguimos charlando, ¿no? Creo que lamentablemente eso funciona. Entonces, si uno empieza, si lográsemos que algo de lo que se está planteando desde el área de ambiente de nación, impregne otros espacios, si lográsemos que antes de tomar decisiones en políticas de infraestructura, antes de tomar decisiones en políticas económicas, en políticas productivas, se escuche al Ministerio de Ambiente y al área, a los distintos espacios de las áreas ambientales para pensar una política integralmente, si lográsemos que eso realmente funcione integralmente, estaríamos muchísimo mejor. Pero no en términos de que vamos a tener solo menos control, tenemos muchísimo mejor como sociedad para responder a situaciones que nos puedan plantear crisis, como por ejemplo de una pandemia como la que tenemos ahora. Me parece que en ese sentido es importante que en la agenda del Estado se haya incluido después, a ver, yo quiero ser claro en esto, ¿no? Pasar de alguien que en realidad se vestía con hojas de plástico para hacerse el ambientalista, a alguien que viene a los territorios, a recorrer los territorios, a ver qué es lo que está pasando cuando hay procesos de ecocidio, me parece que es un gran paso, un gran paso. Tampoco puedo ser quien le pida que ganemos la maratón de entrada, o sea, no habíamos empezado a aprender a caminar y ya queremos ganar la maratón. Yo no soy de los que pide ya ganemos la maratón. Sí me gustaría caminar un poco más rápido, porque entiendo que no nos queda mucho tiempo. Entonces, no quiero caer en una mirada catastrófica. Ahora, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que reconocer que no tenemos mucho tiempo. Los incendios en el Amazonas, que nos parecen tan lejanos, en realidad, son responsables de la eliminación de los ríos voladores. Y los ríos voladores son los responsables de la regulación de los ciclos hídricos, entre otros, del río Paraná. Entonces, esta sequía histórica del Paraná, que hoy se le endilga al cambio climático, como si fuese el clima el que cambió porque se le ocurrió, en realidad no es ni más ni menos que una de las expresiones de esa crisis de civilización, que es posible porque se incendió el Amazonas para darle lugar ni más ni menos que a la agroindustria de transgénicos dependientes de venenos en el Brasil. La bancada ruralista de Brasil tiene tanta fuerza como quizás no tanta como la de Argentina, pero tiene una fuerza, perdón, quizás la de Argentina no tiene tanta fuerza como la de Brasil, porque la bancada ruralista de Brasil es una bancada ruralista, pero en Argentina también tiene fuerza. Y los incendios del Amazonas vienen de la mano de ese agronegocio industrial
destructor de la diversidad y la vida está en función de los commodities. Y eso es lo que hace que nuestro río Paraná no tenga agua y favorezca las sequías, que favorecen, entre otras cosas, que el avance del agronegocio en nuestras islas sea posible, porque con un fosforito prendes miles de hectáreas. Entonces, me parece que hay que reconocer que las políticas ambientales vienen siempre varios pasos atrás de la realidad. Es muy importante que se ponga en la agenda la educación. Hacía mucho que no se escuchaba poner en la agenda la educación ambiental como se ha puesto a partir de este anuncio de esta semana. Creo que es muy importante la formación y la capacitación en modos de producción que son amigables y que son saludables y cuidadores de nuestros territorios y de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Creo que es necesario una mayor coherencia y cohesión entre la política que se anuncia como política ambiental y la política de desarrollo económico que también se anuncia en el mismo momento, pero que van en sentidos opuestos, al menos hasta ahora. Y creo que estamos a tiempo, yo por eso insisto en esto, creo que todavía estamos a tiempo, creo que este gobierno tiene la maravillosa posibilidad. Yo creo en serio que este gobierno tiene la maravillosa posibilidad de torcer el rumbo de la historia de nuestro país de una manera extraordinaria. Este gobierno tiene la maravillosa posibilidad de plantarse y decir: nosotros vamos a priorizar el cuidado de nuestro territorio, porque sin un territorio saludable no podemos tener salud en nuestra comunidad, en nuestra población. Y cuando lo que predomina es la enfermedad, cuando lo que se pierde es la salud, lo que se pierde es la libertad. Si perdemos salud, perdemos libertad. Por eso pelear por la salud es tan importante. Y pelear por la salud no es no tener un broncoespasmo o tener controlada la presión arterial. Pelear por la salud es pelear por garantizar el derecho a que tengamos una vida digna, a que podamos fortalecernos desde la diversidad, a que no haya hegemonías que definan sobre las mayorías. Es pelear por la soberanía de nuestros pueblos a partir de que el alimento es un derecho y el alimento es sano o no es alimento. Y ustedes, compañeras y compañeros, tienen una maravillosa posibilidad de estar muy cerca de quienes hoy toman decisiones y de hablar con ellos en términos amorosos, en términos de compañeros militantes, para poder empezar a abrazar estas ideas. Porque es cierto que somos muchos más los que nos perjudicamos cuando se avanza en la lógica que la corporación quiere que se avance. Y son un poco los que se benefician. Y yo estoy seguro que a nuestros representantes les va a hacer sentir mucho mejor el abrazo de las mayorías, que los vamos a acompañar sin dudas si toman las decisiones de defender el derecho a nuestra vida y defender el derecho a nuestros ambientes saludables, que si toman las decisiones de acompañar a las corporaciones. Porque las corporaciones que hoy pretenden salvarse o pretenden elegirse como las salvadoras de nuestro país a partir de estas propuestas que nos hacen de más extractivismo, son las mismas que se beneficiaron del 2015 al 2019 como nunca en la historia de nuestro país. Me parece que ahí es donde tenemos que empezar a pensar alternativas. En Santa Fe tenemos la posibilidad maravillosa de hablar con nuestros diputados provinciales y con nuestros senadores provinciales para decirles: señores, necesitamos regular el uso de los venenos en nuestros territorios, no podemos seguir envenenando a la santafesina y a los santafesinos. Tenemos la posibilidad maravillosa de agarrar a los 16 diputados nacionales que tiene la provincia de Santa Fe y a los 3 senadores nacionales que tiene la provincia de Santa Fe, sentarlos en una mesa, no con cámaras, no con, digamos, con prensa, solo la militancia y los diputados, la militancia y los senadores, a decirles: queremos decirles mirándoles a los ojos, necesitamos frenar ya el ecocidio en nuestros humedales. Una ley de humedales no va a resolver el problema, pero es importante tenerla. Hacemos la ley de bosques, no resolvió los desmontes. En Argentina nunca se desmontó tanto como en el periodo de cuarentena que llevamos este año, y tenemos ley de bosque vigente, pero es cierto que sería peor sin la ley de bosques. Entonces necesitamos una ley de humedales, y necesitamos que Santa Fe aporte 19 votos en diputados y 3 votos en senadores para esa ley de humedales. Y que si algún diputado o senador no quiere votar esa ley de humedales, tenga claro que puede no votarla, pero va a ser de las últimas
veces que no votará una ley de los pueblos, porque después no va a poder volver a ser electo, porque no vamos a militar para él o para ella. Necesitamos que Santa Fe estimule la agroecología. Necesitamos que en Santa Fe nuestros pequeños productores, que hoy hacen producciones con venenos, porque no les ha quedado otra, porque los han empujado a eso, sientan que el Estado los acompaña, los abraza y les da una ayuda para poder hacer la transición. Porque además eso mejora el sistema inmunológico de nuestras comunidades. Menos exposición a químicos, es menos injuria y es mayor fortalecimiento del sistema inmunológico. Y eso es posible, no quiero decir se puede, eso vale la pena hacerse, vale la pena enamorarse de esas ideas, vale la pena saber que nuestra existencia, cada día cuando nos levantamos, nuestra militancia, cada paso en el barrio, cada paso en las aulas de la universidad, cada reunión en la unidad básica, son espacios de construcción de esta nueva sociedad, como decías vos, Laura. Sí, necesitamos refundar la sociedad. Y esa refundación de la sociedad no puede esperar a que nuestros hijos que hoy están en la escuela aprendan en la educación ambiental para que cuando sean grandes la refunden. Tenemos que refundarlas nosotros ahora porque si nuestros hijos no van a llegar. Esto no es catastrófico y quiero ser en esto contundente, o lo más contundente que se pueda. No es una mirada catastrófica. Aunque parezca otra cosa, es una mirada esperanzadora. Es una mirada al futuro que estamos construyendo hoy. No a esos futuros de alguna vez, no, al futuro que es hoy. El futuro es ahora, si nosotros somos capaces hoy de impulsar cambios estratégicos que prioricen la salud ambiental, pero no un eslogan, sino por una convicción. Yo milité muchos años en política partidaria cuando era joven, desde muy pequeño, y alguna vez me desencanté de esa política partidaria, pero jamás, aún desencantado de esa política partidaria que abracé a los 10 años de edad, 11 años, entre 10 y 11 años tenía cuando empecé a militar en un partido político yo. Y cuando me desencanté, fue muy fuerte el desencanto, pero nunca lo suficientemente dañino como para salir a abonar a los que dicen que hay que destruir la política, que la política no sirve para nada, sino al contrario. Mi desencanto lo que me hizo fue profundizar mi convicción en trabajar para construir una política de la vida, una política del encuentro, una política de la diversidad, una política donde realmente estemos todos y todas abrazados en función del objetivo de transformar nuestro país en una nación de verdad independiente, soberana, saludable y libre. Y por eso para mí encontrarme con jóvenes como ustedes es uno de los grandes motivos de alegría que en estos tiempos tan oscuros tengo. Y es realmente un privilegio para mí, que yo les agradezco a ustedes el poder compartir esta charla, el poder pensar que lo que estamos pensando nosotros puede ser puesto en discusión y en crisis e incluso contrapuesto por el pensamiento más fresco, más sano de quienes todavía no se han anquilosado en la lógica de hay que ganar elecciones cada 4 años, que sea como sea, sino que están pensando vamos a militar para transformar el mundo, porque el mundo hay que transformarlo. Y hay que transformarlo desde acá, desde nuestro lugar, desde donde estamos cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que ser colectivos, tenemos que ser muchos, tenemos que ser muchas, tenemos que abrazarnos porque nadie transforma el mundo solo. Nadie, jamás en la historia del mundo, pudo hacer ninguna revolución solo. Bueno, y en eso Damián, creo que tenemos que ser claros. Bueno, la verdad, impecable la charla. Vamos a ir cerrando porque sabemos que estuviste laburando de la mañana, de la tarde, dando conferencias. Bueno, gracias, realmente gracias, porque es un poco el ejemplo para los jóvenes, a pesar de tantas malas noticias, a pesar de un sistema que oprime, de un sistema que le interesa siempre más el dinero, parecería, que la vida de las personas. A pesar de eso, seguís militando, seguís laburando por una sociedad un poco más justa, más igualitaria. Y bueno, eso es un poco lo que buscamos nosotros como militantes jóvenes desde este espacio. Quiero mandar un saludito, te mandan en realidad Matías Marzochi, que es director provincial de salud mental, que bueno, dice que está mirando el vivo y es admirador tuyo. Y bueno, y particularmente mandarle un saludo a Daniel Cristóbal, que me ayudó a hacer las preguntas, a pensarlo junto a Laura.
y a todos nuestros compañeros, a nuestros dirigentes, Federico, Kiko Busato, y bueno, particularmente Bueno, palabras de perdón, agradecimiento. Busato fue uno de los autores de uno de los proyectos de ley que debió haber sido punta de lanza para poder avanzar en la limpieza de nuestros territorios, y creo que hay que reconocerlo eso, porque el aporte que hizo el proyecto de Busato fue muy importante para poner a pensar otro modelo de producción en la provincia. Sí, es un proyecto del año 2017, pero bueno, no pudo salir. Por ahí la Cámara de Senadores nuestra está un poco con los intereses más agroexportadores. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Gracias, Laura. La verdad que particularmente lo disfruté mucho, espero que la gente también. Y bueno, te mandamos un saludo muy grande y un abrazo desde Santa Fe. Muchas gracias en serio a ustedes, les mando un fuerte abrazo, ojalá nunca pierdan el espíritu crítico y las ganas de transformar el mundo que son necesarias para hacer la revolución que hace falta. Así que muchas gracias a ustedes, quedo a disposición para lo que crean que uno puede ir aportando. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, chao, chao. Un abrazo grande.